Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bienvenidos al programa 450 de Susurros en tus oídos. 11º año en el aire de Radio Sónica, el programa más longevo de la radio, con, creo, si Facu, sí, podemos decir, el conductor más longevo de la radio también, ¿eh? Soy el mayor, así que respeto. Bueno, esta noche tenemos un doblete, tenemos un 2x1. Tenemos Shakespeare y Lorca, así que voy a darle la bienvenida a mis invitados. María Marta Guitart. Hola, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, muchas gracias por venir a Susurros. Magalí Antonovics, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por estar esta noche aquí. Y Gustavo Oliver, bienvenido a Susurros. Muchas gracias por invitarnos. No, por favor, bienvenidos a ustedes. Vamos a estar hablando de Cartas a mi hijo Federico. Y también vamos a estar hablando sobre otra obra que se da casualmente en el mismo teatro, a propósito de La Tempestad. En segunditos vamos a estar hablando con ellos. Bienvenidos a Susurros, Lorca, Shakespeare, qué combinación, A ver, todo esto sucede en el Teatro El Crisol, un teatro que está en Escalabrino Ortiz al 657, hermoso teatro, muy lindo teatro. Muy lindo. María Marta, ¿cómo surge la idea de Cartas a Federico? Bueno, yo trabajo hace 20 años de que empecé a hacer el Conservatorio Nacional. Empecé con Lorca, fue como un contacto así de enamoramiento, sobre todo cómo nombra la muerte, por cómo nombra todas las cosas universales, las emociones del ser humano, atemporales y que nos tocan a todos. Y tengo un trabajo que se llama Federico tuvo un sueño anterior, que hace 10 años que vengo haciendo. Entonces la madre aparece a lo largo de la historia de Lorca, aparece como alguien muy importante. No sé por qué, hace un par de años empecé como, viste, sin saber por qué, a investigar a querer saber más de Vicenta. Y encontré un libro que se editó con 34 cartas que Vicenta le escribía a Lorca durante los viajes, cosa que yo conocía las cartas de Lorca que él escribía a su familia y a otras personas. Entonces fui corriendo a comprar el libro y no sabía qué iba a hacer. Y además con textos de Lorca que a mí me quedaron resonando y que me resuenan y que quería ponerlos en algún lugar. Entonces empecé, hasta que un día, después de 2 años de leer y de ir para atrás, para adelante, sentí que se empezaba a armar la dramaturgia para contar este terrible hecho de la guerra civil en aquellos 2 o 3 días, donde además, porque yo conozco mucho, de la biografía, desde Ian Gibson, desde documentales, de todos estos años de investigación, donde a él lo llevan a la Guardia Civil, detenido, y está 2 o 3 días hasta que no se sabe qué ha pasado con él. Y yo empecé a imaginar la angustia de esa madre, que además en los documentales no se dice que la madre no iba a la guardia, la madre quedaba en casa, quedaba en la casa aguardando, esperando qué iba a pasar con esa angustia, hasta que en un momento Angelina, que era una que lo había cuidado de chico, una señora, va y le dice, no, ya no está acá. Entonces yo también empecé a trabajar con esa sensación, y las cartas son un recorrido por todos los tramos de la vida de Lorca. Finalmente se armó como una dramaturgia para llevar escena que cuenta desde el momento en que él llega a la residencia y empieza con su primer libro, empujado por su mamá y alentado por su mamá, porque el papá le pidió que estudiara Derecho para darle la plata para las otras cosas. Claro. Entonces se cuenta como la vida, como es la vida. Además yo creo que uno habla de lo que quiere hablar a través de los textos que encuentre, de los autores que lo ayudan a hacer eso, ¿no? Entonces habla para mí de eso. Dice, hay un texto de Lorca que dice, las cosas que se van no vuelven nunca, todo el mundo lo sabe, ¿no? Eso nos toca a todos, las cosas que se van no vuelven nunca. Así es. Y bueno, poner esas cosas y viajar en escena a través de Vicenta fue una cosa así como, bueno, que surgió y se fue haciendo, y ahora lo veo y digo, ay, no sé cómo se llevó, qué lindo crear algo donde no había nada, ¿no? Con un cello en escena, con Natalia Surachi que toca el cello, a mí la música también tenía como el instrumento ese, que es como un viaje. Dije, bueno, y apareció la chelista, apareció Mailén Ovidio Miscou, que hizo la música también, ese alimento que es la música para la palabra, para Melina Forte, que ayudó a trabajar lo coreográfico, la ruptura, el cuerpo, bueno, un montón de cosas que se terminaron armando, la luz, que en este trabajo también a mí me parecía fundamental, me imaginaba como recortes,
y bueno, también La luz de Diego Todorovich, que fue maravillosa. Así que bueno, todo eso es como ese viaje que hacemos todos los domingos. Esto sucede los domingos a las 18 horas, en el Teatro del Crisol. Ahora vamos a hablar un poquitito más sobre Vicenta. Qué lindo como lo contó, ¿no? Cuánta poética. Sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Y la dramaturgia es tuya? Sí, es mía, sí. Ajá, qué bueno, qué trabajo. Y cuánto dolor, porque Sí, es dolorosísima, es dolorosísima. Sí, porque hay textos, muchos textos que Lorca escribió de pura poesía, también por su propia mirada del mundo, yo ahora los pongo en boca de la madre. ¿No? Como él escribe sobre las madres, bodas de sangre, es esa madre que dice como de una fuente que corre un minuto y a nosotras nos ha costado años. Eso es ser madre, ¿no? Yo imagino, por eso digo, Vicenta es Vicenta, es la madre de Lorca, pero es tantas madres, ¿no? Es tantos dolores, de tantas injusticias, de tantas ausencias, de tantos hijos arrancados en diferentes contextos, ¿no? De lo político, de lo social, de incluso la misma muerte, porque sí, a veces, pero ese dolor. Y esa alegría profunda también cuando al hijo le va bien, que está en las cartas también. Cuando ella se pone, cuando llega a Buenos Aires, ay, te está yendo bárbaro, era lo que esperaba, ¿no? Y también eso de la vida, pues yo encontré después cuando se arma la dramaturgia, encuentro que la vida tiene a veces eso, ¿no? Ella en 1934 le dice, te está yendo bárbaro, has llegado a la cima de todo, te estás pudiendo mantener solo, porque él no, como buen poeta no le costaba la cosa del intercambio económico. Claro. Y después viene eso, ¿no? A 2 años. Entonces también a veces la vida y los hombres tenemos esas cosas extrañas que suceden. Las cosas extrañas que suceden, como suceden con este intento de montar La Tempestad por un grupo de teatro independiente. El teatro dentro del teatro. Eso me pareció fascinante. Sí, nosotros lo comparamos un poco para que la gente tenga una idea de lo que estamos por decir. Nombras a Shakespeare, ¿viste? Como palabras mayores. Y lo nuestro, digamos, es como un intento a llegar a ese objetivo, ¿no? A poder estrenar La Tempestad. Que en realidad La Tempestad es lo que se genera dentro de ese ensayo. Claro. Es un poco eso. Bastante tempestuoso. Bastante tempestuoso. Demasiado, diría yo, tempestuoso. Por momentos uno teme que, bueno, se desarme, ¿no? El proyecto. Y esto creo que también, no sé, se me ocurre como espectador de teatro independiente, debe vivirse mucho, ¿no? Porque está hecho a pulmón, porque está hecho con mucha garra, con mucha fuerza, con muchos sueños, pero inevitablemente la sala seguramente tiene, no sé, una luz que pagar, un impuesto que pagar, y entonces creo que vemos un poco todo eso, ¿no? Y por eso hay que apoyar tanto el teatro independiente. Sí, cualquier coincidencia con la realidad no es coincidencia. Exacto. Digamos, es exactamente lo que nos sucede a todos los que hacemos teatro independiente, ¿no? Exacto. De hecho, justamente la obra es una creación de Martín Ortiz, en donde él quería hacer La Tempestad de Shakespeare, y le sucedió esto que llamó un par de actores y constituyó un elenco, y de repente el elenco se fue bajando y empezaron a pasar estos problemas que se dan sucesivamente y generalmente en todas las obras. Y agarró y dijo, y empezó a crear y a escribir sobre esto que sucedía, ¿no? De un grupo de actores, de que siempre hay uno que se baja porque le salió algo en donde quizás le pagan unos mangos, y bueno, y esto fue lo que quedó también. Le mandamos un abrazo grande a Martín, que se recupere, está enfermo. Así que todo lo mejor, Martín, desde acá. Vamos a brindar por vos con este vino. Sí, que te estás perdiendo. Si escuchan algún sonido raro es que me estoy comiendo una papa frita. Bueno, vamos a un tema musical y ya volvemos. Esta noche de Susurros en tus oídos, tomando vinito, comiendo queso, papas fritas, digamos, celebrando el teatro independiente como corresponde. Y hablando de las madres, estaban hablando de las madres. Acá surgen estas cosas, viste, que nos lleva por estos lugares, ¿no? El reportaje. Vamos por ahí. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo es estar en la piel de Vicenta? A mí me pasó algo que confieso que me atravesó, que yo no sabía la dimensión que tenía el texto, hasta que empecé a ensayar, y yo, si bien en unas cosas avisoro lo que va a pasar, yo tengo 3 espectáculos unipersonales anteriores con dramaturgias mías también, de poetas, Alfonsina Storni, Gabriela Mistral
y Federico García Lorca. Y todos los espectáculos siempre están como working in progress, y voy con el texto desnudo, porque para ahí me lo pedían, hace algo para la Casa del Bicentenario, bueno, voy, lo hago, y lo hago así, como desnudo el texto, para después se va armando. Fue como diferente en el proceso, fue ensayado y primero a la sala. Y yo actué 10 años actuando en los colectivos, recitando a Lorca, por lo cual mi contacto con el público es como muy vivo y necesario. Yo me aprendí el monólogo en la pensión donde vivía, iba y me lo hacía con un parlante y un micrófono. Entonces eso a mí me dio como que yo necesito el público transforma mucho. Y cuando se pasó el estreno y pasan las funciones, me di cuenta que el personaje tiene una hondura y yo además también creo en la invocación. Creo que hay alguien que estuvo ahí, que escribió esas palabras, que vivió esas cosas, y que uno no sabe por qué hoy por hoy está elevando del libro eso. Uh-huh. Y esa alma, yo no sé dónde está. Uh-huh. Yo creo que el teatro, como dice Ariane Mushkin, es el arte de la invocación también. Uh-huh. Entonces, cuando uno se deja atravesar por eso, que yo en realidad uno, pues en la carrera de actor, y que uno tiene que tener un nombre para que digan su nombre, uno lo que quiere es desaparecer detrás de ese viaje y de ese personaje. Y me pasa con Vicenta eso, que hay un momento cuando yo digo, y también lo primero que tienes de trabajo diferente de los anteriores, es que yo algunos textos los escribí yo, uh-huh, pensando, sintiendo como Vicenta. Claro. Entonces, que se entremezclan con las cartas de ellas y la voz que yo le doy. Uh-huh. Y el momento que yo a veces me pasa en escena, que ella recibe la última nota escrita por Federico, cuando él le manda a su papá y le dice: papá, al portador de esta nota entregale 2.000 pesetas como donativo para las Fuerzas Armadas, Federico. Yo ahí siento que me atraviesa algo que es como un rayo. Y en el espectáculo lo que yo pensaba era ella ahí, después de esos 3 días de estar en su casa encerrada buscando, que encuentra las cartas, entiende que al hijo lo mataron. Uh-huh. Claro. Que si ese papel llega, algo terrible pasó. Y me da piel de gallina. Y yo ahí siento algo como uh-huh, intérprete también que me descuaja. Y todo eso después, y la muerte, y ese texto de Iglesia Abandonada, que para mí también tiene una dimensión. Yo tenía un hijo, para mí es como, ¿no? Uno como intérprete tampoco sabe hasta dónde eso lo puede atravesar, y te atraviesa y te deja así como de vuelta y media. Ajá. Entonces, y tiene mucha belleza y mucho amor. Yo lo que me interesa del teatro es cruzar cierto umbral de la realidad y entrar en ese espacio de lo poético y de la vivencia y de la cosa más verdadera posible. Y siento que me está pasando y que hay algo que se toca ahí, ¿no? De los dos mundos, del visible y el invisible. Bien, celebremos eso entonces, qué celebremos eso. ¿Qué les pasa a ustedes con esta apuesta de Shakespeare, ¿no? Además, una obra tan compleja como La Tempestad, porque a diferencia, por ejemplo, de las más conocidas, La Fierecilla Domada, Romeo y Julieta, el mismo Hamlet, La Tempestad es una obra que tiene su complejidad. Está la apuesta cinematográfica que hizo Peter Greenaway hace un par de años, que muestra en toda su complejidad esta obra, ¿no? ¿Qué les pasa a ustedes al confrontarse con...? Nosotros tomamos la obra desde un lugar que realmente al principio nos parecía, digamos, si bien todos conocemos la obra, vamos a hacer La Tempestad, ¿viste? Me tocó hacer Próspero, ¿viste? Empezar a investigar un poco sobre los personajes y uno que no quiere tampoco copiar, ¿no? Y de repente como que se fue transformando en otra cosa. O sea, lo que sucedía era, a ver, si yo tengo que meterlo dentro de algún género, esto que estamos haciendo, no deja de ser un grotesco, no deja de ser, no sé, en cine Esperando la carroza, ponele, ¿no? Y es un poco eso. Y dentro de todo ese conflicto de los actores, que al mismo tiempo esos actores hacen de actores, y que esos actores que hacen de actores hacen los personajes, ¿no? Entonces es como que van apareciendo un montón de matices donde podemos jugar muchísimo. Y creo que esta obra nos permite a nosotros jugar como actores, ¿no? Meternos de lleno en el juego del actor, cómo encarar un personaje. En mi caso Próspero, en el caso de ella que hace una asistente de dirección, pero que hace varios personajes, porque como faltan actores, tenemos que ponerla a ella. Hacelo vos, viste, Calibán, ¿qué otro haces? ¿Cuántos haces? Fernando, viste. Bueno, hay una serie de situaciones que no queremos contar porque sabemos que esta audiencia va a venir a
a venir a vernos, corriendo el viernes y el domingo, pero básicamente nosotros lo que sentimos dentro de esta obra cuando trabajamos es un gran juego, que nosotros somos 7 actores. Y los 7 ahí estamos como muy presentes, o sea, no salimos de escena en ningún momento, solamente en un momentito que aparece un texto de La Tempestad, entre Fernando y Miranda, pero después estamos todo el tiempo en escena. Y ahí es donde se arma un poquito esta cosa que nos gusta a todos los actores, que es jugar, ¿no? Magalí, a mí me asombró, ¿no? De ser asistente de dirección dentro de la obra, a encarnar a estos 2 personajes de La Tempestad. Tu transformación, ¿no? Tu transformación vocal, postural, que yo que, digamos, no soy actor, no entiendo a veces de estas mutaciones alquímicas que se producen en los actores, ¿no? ¿Qué grado de complejidad o no es tan complejo? ¿Qué sé yo? ¿Lo vivís? No sé, a mí me divierte mucho. Eso. Juego. Ajá. Entonces, al principio en los ensayos uno se hace la cabeza y la construcción del personaje y esto, y llega un momento que creo que son los 2 ensayos antes del estreno en donde actoralmente uno hace un clic y hay algo que decanta solo y juega. Yo la paso muy bien. No, se nota. Es eso. Sí, Yo la paso muy bien. En todos se nota, digamos, el placer de actuar, ¿no? Y de estar generando o creando mundos ilusorios para nosotros los espectadores, que vamos y nos dejamos captar, ¿no? Por una Vicenta que duela a su hijo y a mí se me han caído las lágrimas, o estos personajes increíbles de Shakespeare que de pronto con 2 trapos entran y te hacen creer que estás viendo La Tempestad. Eso me pareció fantástico. Creo que hay algo que es muy interesante a propósito de La Tempestad, que invitamos también al público que participe del juego de la imaginación. Porque nosotros no existe ninguna isla, ni tampoco existe... Sí, es el escenario y el teatro mismo, dentro del teatro real en donde estamos actuando. Claro. Y con 2 escaleras nosotros formamos una tempestad, una isla, una sala teatral, pasa a ser muchas cosas. Entonces creo que también está bueno que el público juegue con nosotros e imagine. Sí, realmente los invitamos a jugar. De hecho, el prólogo lo dice, ¿no? Y además lo bueno, el Crisol tiene este espacio escénico que es maravilloso. Hermoso, sí, porque, grande. digamos, ustedes con las 2 escaleras, María Marta con unos pétalos de rosas rojas, ¿no? Enmarcando la escena tan triste de esta mujer que va leyendo las cartas de su hijo. Genera una magia muy particular el teatro A mí es una sala preciosa. Sí. Y recomiendo, porque mencionamos que los domingos a las 18 pueden ver a María Marta Guitart en Cartas a mi hijo Federico, y los días viernes a las 22 va a propósito de La Tempestad, también en el mismo teatro, el Crisol Scalabrino Ortiz 657. 2 espectáculos realmente para no perderse, porque versan sobre 2 grandes escritores de la historia de la literatura, y a su modo cada uno representa una tragedia o un drama que tiene distintas características. Entonces, recordemos, en el caso de María Marta está acompañada por una violonchelista que es Natalia Surachi, maravillosa. Y en el caso de Magalí y Gustavo también los acompañan Gianina Coelho, Néstor Navarría, Federico Paz, Grace Ulloa y Guillermo Ceballos, ¿sí? Todos bajo la dirección de Martín Ortiz, también dramaturgo y autor de la puesta en escena, que se está recuperando de una gripe, así que le queremos una pequeña aclaración. Sí. Este viernes cumplimos 3 meses, que no es poco para teatro independiente, sostener 3 meses. Lo hacemos con todo a pulmón, mucho boca a boca,
Y bueno, estamos festejando y por eso estamos tirando una promoción de 100 pesos la entrada. Así que bueno, vengan Muy este bien, viernes celebra. que vamos a celebrar todos juntos. Gente, viernes 28, entonces 100 pesos la entrada para Sí. ver A propósito de la tempestad. Solo este viernes. Imperdible. Solo este viernes, Este viernes así que que ya no, Ya en claro, agosto pero no. bueno, está bueno. Además el Crisol tiene entradas económicas. Muy accesibles sí, para- sí, es un teatro muy olvidado. Para accesible. También estudiantes y está bueno. jubilados también Por tienen los, descuentos. por los Súper, espectáculos sí. que se ofrecen, la verdad, Sí. ambos Ujú. espectáculos son maravillosos. Yo los recomiendo Gracias. ampliamente y le vamos a dar toda la manija desde acá para que, bueno, continúen mucho tiempo en Carnacho esta oferta. Bueno, estamos con Shakespeare y estamos con Lorca. Hablando de ofertas, perdón. Te vamos a dejar 4 entradas también para el viernes para tus oyentes. Bueno, muchas Ah, gracias, sí, gracias. sí, que vengan. Bueno, Sí. ahora, Sí, que después entonces, buscaré. También, ta, claro. ta, ta. Tienen que llamar entonces al 5252-2241. Hay entradas para propósito de la tempestad. Para cartas de mi hijo Federico también un par de entradas. Claro. Bueno, y también tenemos para Cartas a mi hijo Federico 2 espectáculos maravillosos e imperdibles en el mismo teatro, Teatro El Crisol, que está en Scalabrini Ortiz 657. Después salen, se pueden ir a Un comer. lugar fácil de llegar también, la tienen zona está Bataglia, buenísima. tienen 1893 si quieren comer pizza, Sí, o sí. sea, tienen una noche armada. Córdoba para un lado, Corrientes para, para el otro. otro. Crespo, el barrio En Villa el Crespo. corazón de Sí. Villa Crespo. Una hermosa sala, además, una hermosa sala. Bueno, estábamos hablando un poco de Bueyes Perdidos y también del acto creativo, ¿no? Y de lo que implica poner en escena obras, digamos, que nos traen emociones, que nos traen sentimientos, que nos permiten conectarnos con esquemas de vida o formas de ser o luchas como la de Federico García Lorca. Yo recuerdo haber estado en la residencia de estudiantes. Ay, sí, en serio. Fui a ver un recital allí No. hace ya unos 4 o 5 años atrás. Y bueno, me sentí muy conmovido, ¿no? De saber que él había estado allí, ¿no? Y que además había sido amigo de los grandes, ¿no? Entonces un personaje importante. Y tu transformación, ¿no? De María Marta en Vicenta, que era lo que te estaba diciendo Sí. hace un ratito, ¿no? Cómo la construcción de un personaje además veces permite que se puedan vivir varias vidas en una, ¿no? Sí. Tenés tu propia vida, pero además Claro. podés entrar y salir de ser Gabriela Mistral, Sí. de ser Vicenta Lorca, y esa ductilidad, un poco también como le decía Magalí, ¿no? Tiene que ver con la esencia o el deseo cuando uno dice quiero ser actor. ¿Pasa por eso o pasa por dónde pasa? A mí me pasó que cuando yo descubrí el teatro, que tenía 17 años y fui con mi guardapolvo blanco del perito mercantil que hacía y no tenía nada que ver con lo que yo sentía, descubrí que era un lugar en el que se decía la verdad y en el que se hablaba de la vida y que yo hasta el momento no había encontrado un espacio en el que yo pudiera nombrar todo lo que yo intuía o lo que a mí me pasaba emocionalmente, que yo sé que tengo una emocionalidad así como potente y compleja como todos los seres humanos, pero yo noto en mí, siempre me pasaba desde chica esto, yo escribo poesía desde que tengo 6 años, y el teatro es ese deseo de poder ser, de poder expresar. Por eso yo también aliento a todo el mundo a hacer teatro, porque es muy difícil ponerse en el mundo y poder decir yo soy, yo estoy, yo pienso, yo siento esto. Por eso yo también agradezco tanto cuando uno le dan voz en un reportaje, en una nota, porque hay tanta gente que no tiene voz y que no puede decir y que no y que ni siquiera puede acercarse a pensar lo que siente, lo que desea, lo que quiere. No, a mí siempre la psicóloga, yo era más chica, y me decía, bueno, su deseo, usted tiene que ir con el deseo. Había algo porque a mí teatro me decían que no, que me iba a morir de hambre, eso, todo fue a fuerza del deseo. Y yo, Todos nos dicen lo y yo mismo, en toda, tranquilo. pero lo más lindo es que yo en todo obedecía, más o menos, a mi mamá, que la amo a mi mamá, pero me decía, no, porque... Pero eso no le pude obedecer, porque había algo, porque ¿con qué tenía que ver? Con un
impulso de vida. El deseo es el impulso de vida. Para mí la vida tiene que ver con el teatro, con ese entregarse al otro, con esos otros que son ¿no? Es otro tipo de vínculo que son los de la vida del cotidiano, ¿no? Y con ese, lo que yo decía antes, de ese otro espacio mágico. Uno necesita del espacio mágico, del juego. Cuando hacemos con otros actores, o yo con el grupo que tengo de trabajo, y con uno, aunque sea un unipersonal, uno está conectado con el autor, esa magia, digo, estamos jugando, y al adulto puede que vas al jardín de infantes, ya mucho más no jugás, ¿viste? Y yo cuando me descubro teniendo el círculo de tiza también, con 11 actores, compañeros, y yo a veces pienso, digo, estamos jugando, en realidad todo esto, por eso el pulmón banca, ¿no? Pues si uno gana su mango, pero no importa, venimos a jugar, y cuando el otro se pone, yo me acuerdo de verlo a Alfredo Alcón, ¿viste? 80 años, cuando hacía, dice, está jugando, y ese es el deseo, ¿no? También de transmitir la emoción, de contactarse con el otro en un lugar más genuino. Gustavo, no, ¿cómo llegas al teatro? Yo llegué hace mucho tiempo. no quiero decir que hace mucho tiempo. Bueno, pero ¿qué mueve en vos? No sé, siempre actué desde muy chico, y bueno, gracias a muchos maestros que me llevaron por ese camino, y nada, tomé la decisión también, 16, 17 años cuando tomé la decisión, terminando la secundaria, llegué a terminar la secundaria, mi vieja me esperaba con toda mi familia, con una gran torta para festejar el título de técnico mecánico, y digo, ¿qué están haciendo todos acá? Yo tengo un ensayo, me tengo que ir, y los dejé a todos con la torta y me fui a ensayar. O sea, ¿viste? Había como algo muy fuerte que estaba en mí, que no tenía nada que ver con la técnica mecánica, que después con el correr del tiempo me di cuenta que me sirvió muchísimo para el teatro. El tema de iluminación, escenografía, todo, soldar, ¿viste? Todo lo el teatro, vos decís, claro, ¿viste? Es la vida, como dice Peter Brook. Está todo ahí adentro. Claro, sí. Está todo ahí adentro. Y esa contención que me dio el teatro a mí me salvó también. En algún momento de mi vida me salvó. Mira. Y eso fue maravilloso. Bien. No lo tomo como una terapia, ¿eh? No, pero nada. El teatro es el catártico para el artista y para el espectador también. Digo, ahí nos retroalimentamos. Exacto. Y esto del juego que ya contaba, ¿no? Con el círculo de tiza, con tus compañeros y todo, es lo que nos pasa a nosotros. O sea, yo, ahí el personaje de Julio, es un personaje que me toca hacer, es un personaje que ella siempre me lo dicen mis compañeros, es un tipo que da lástima, da pena, es un tipo que en algún momento en los años 80 había hecho una telenovela con Migré, ponele, ¿entendés? Y se quedó colgado en esa, y se piensa que es eso, y trabajó 2 veces en el San Martín, y ya se cree que es eso, ¿no? El gran actor. Y es un pobre tipo que hace 8 años hizo una horita en un teatro de Boedo, y es, viste, con la misma ropa que de la novela, se sigue manteniendo igual, pobre, viste, y el tipo se cree que es algo que no es, ¿no? Y un poco a veces aparecen esos reflejos. Un actor que vino a ver la obra dijo, che, no tenés que contar tantas intimidades, ¿viste? Sobre la vida de los actores, ¿no? Dentro del ensayo. Le digo, no es una intimidad, es una realidad, ¿no? A todos nos fascina eso. Claro, ¿viste? ¿No? La vida. ¿Qué hay detrás de? ¿Qué hay detrás de? Claro. Todo, ¿viste? Cartón pintado por un lado, pero por otro lado también hay una vida de cada uno de nosotros dentro de Exacto. Magalí, ¿cómo llegas al teatro? Llego cuando tengo 6 años, muy chiquita. Mi papá me llevaba de chica al teatro, y un día me agarró y me dijo, ¿querés hacer teatro? Y yo le dije, sí, y me llevó con Norma Leandro. O sea que me curtí. Y a partir de ahí no paré nunca. Y un día fui pasando por varios profesores, y a mi gran maestro Hugo Midón, quien me dio la posibilidad de estar en una de sus obras, me dijo, me imagino que vos no te vas a dedicar a otra cosa, ¿no? Porque yo estaba pensando en hacer medicina. Y le dije, no, yo voy a seguir teatro. Así que, nada, no paré nunca. Bien, hay que jugarse, ¿no es cierto? Hay que jugarse. Como decía María Marta, sí, el propio deseo, duda. te jugás por tu propio deseo. Sin duda. Y tu propio deseo no se equivoca. Sí. Claro, esa es la vida, yo digo, uno tiene que seguir aquello, lo posible que lo ilumine, porque la vida, y el teatro también te denota la fragilidad humana, ¿no? Porque el teatro, estás o no hay teatro. Es como vos decís, si yo no voy, no se hace la función. Exacto, y el ser humano es tan frágil, me duele la garganta, me enfermo, es como también eso, ¿no? El valorar la función. Yo pienso ahora sí, hoy, esta función, no sé, después, ¿no? Claro, es como, bueno, ahora, juguemos hoy.
¿viste? Porque el ser humano anticipa también, todo el tiempo. Y también te pasa eso de decir, yo no puedo enfermarme. Claro. Porque hay una persona que a las 7 de la tarde se está bañando, ahí empieza la puesta en escena. Además, todo eso, todo, yo agradezco tanto. Se está juntando con otro para ir a encontrarse te juro que los abrazaría cada uno. Viene mirarme, está mirando. Igual como actores, digo, seamos muy sinceros, pero uno se siente mal, se sube al escenario y no sentís nada. Claro, totalmente. Digo, después te bajás y te descomponés, pero es como que arriba del escenario es un lugar mágico en donde todo desaparece. El teatro cura, señores. Bueno, pero esa es la fuerza que tiene el amor por lo que hace. Claro, la ilusión, el amor. La ilusión, exacto, y el tener en cuenta que como espectadores, sí, nosotros hicimos todo nuestro ritual antes de ir a verlos. Entonces, nos preparamos, estamos sí, eso yo lo agradezco, que el espectador no sabe cómo uno agradece eso. El murmullo atrás cuando viene la gente, ¿viste? Como que uno dice... Nosotros ya extrañamos, o sea, terminamos la función y ya estamos diciendo, uy, hay que esperar una semana. Sí, es muy loco Dios eso, mío, sí, pero sucede, uno agradece muchísimo. Bueno, estamos en el último bloque de Susurros en tus oídos. Es el último, ¿no es cierto? Qué lástima, qué rápido que pasa la hora. Rápido, sí. Cuando uno la pasa y bien. la estamos pasando, yo la estoy pasando genial, no sé. Recién empieza la fiesta. ¿No? Recién empieza la fiesta y ya casi se nos termina el programa. Quiero recordar entonces, Cartas a mi hijo Federico los domingos a las 18 horas, con María Marta Guitart, un espectáculo maravilloso, conmovedor. Si llamás al 5252-2241, te podés llevar una entrada dando tu nombre, tu apellido y los 3 últimos números de tu documento. Y luego, a propósito de La Tempestad, los viernes a las 22 horas, también en el Teatro El Crisol, me acompañan 2 de sus actores, Magalí Antonovics y Gustavo Oliver, pero también actúan Janina Coelho, Néstor Navarría, Federico Paz, Grace Ulloa y Guillermo Ceballos. Todo bajo la dirección de Martín Ortiz, que está papucho y no pudo venir esta noche, ¿no? Bueno, un último pensamiento como para cerrar tu reflexión o tu amor o tu dedicación a Federico, a Vicenta, al dolor de esta madre, a lo que estas cartas representan. Bueno, uno cuando hace teatro y se pone a escribir, no sabe bien por qué lo hace. Digo, ¿por qué uno hace lo que hace? Y después cuando ve y vive lo que hizo, entiende un poco que es para eso, para comunicarse, para emocionarse, para abrir el corazón, para tocar esos otros mundos. Y Cartas a mi hijo Federico es esta dimensión de Lorca en toda la maestría que nos dejó con su alma. Yo digo que los autores, los poetas, no son para tenerlos en un libro ahí, no, bueno, este nació y murió en tal año, sino que son seres humanos que nos enseñan. A mí cada trabajo que hago desde lo teatral me enseña como ser humano y me obliga a ser mejor ser humano yo, no a ponerme siempre en jaque a ver en qué puedo yo mejorar como ser humano en lo que puedo dar. Y estas cartas a Vicenta también nos enseñan ese amor, ¿no? Esa mirada del aliento de la propia madre también a uno, el quien va a ver, y como espectador te llevas a decir, la gente se siente reconocida con esto, ¿no? Dice, abrigate, cuídate, ¿no? Ese amor que a veces son cosas que uno como que en el cotidiano no valora, también tiene algo de esto, de la mirada de la vida, ¿no? De esa vida que continúa, de los sueños, porque digo, ¿no? Como los textos se arman en cada espectador, también cobran su propio nuevo sentido. Uh-huh. Entonces, bueno, para mí este viaje me enseña y quiero que los que vienen también puedan vivenciar eso, ¿no? Todo lo que hay en el alma humana. Y nos ayuda el tiempo también, ¿no? Yo pienso el tiempo es la gran marca también en el ser humano, ¿no? Vamos duelando cosas todo el tiempo, vamos despidiendo a nuestro niño, después a nuestro joven, después todo el tiempo estamos duelando sin saberlo, ¿no? Entonces uno constantemente, y eso también es una obra de teatro, ¿no? Tiene un principio, un desarrollo y un fin, y en esta pequeña historia aprendemos también a transitar. Yo creo que nos ayuda a atravesar el teatro, eso, las cosas que como humanos tenemos que atravesar, la muerte, las alegrías, las despedidas, los pasos, los tránsitos, pero bueno, yo busco, y por eso yo a Vicenta le escribí con esperanza que ella le sigue escribiendo,
y que lo sigue esperando. Y el final de la obra dice: cada noche le escribo una carta, la pongo en su caja y dejo abierta la ventana para que entre el lanzar de los chopos el viento tibio de Granada le susurre al oído mis palabras, ¿no? La esperanza bello, también, para seguirla inventando. Hermosísimo, qué bello. Gracias. A ustedes, a vos. Yo me quedé Gustavo, colgado Magalí. escuchándola. O sea, digo, claro, porque uno se siente reflejado en un montón de cosas que dice uno como actor, ¿no? Y uno lo que le quiere brindar al espectador es justamente eso. Me parece maravilloso. Por un lado yo me siento al lado de tanta poética, digo, bueno, lo nuestro es más heavy metal, ¿viste? Porque pinta como una cosa... La poesía está en todas partes. Claro, por eso te digo. La poesía es Está en eso todos otro, lados. ¿no? El juego. Eso Hay poesía ya en el Claro, planteo. es la poesía de Shakespeare. Qué Claro. bueno, la poesía. claro, pero qué bueno que se pueda meter esto, digo, porque gracias a Shakespeare por eso, porque nos permitió hacer esta obra. Otro gran conocedor del alma humana. Pero por eso te Claro. digo. Digamos, alguien con una psicología muy particular y con Sin duda. una manera de trabajar sus personajes de una forma maravillosa. Insisto, tal vez La Tempestad es la obra más compleja, ¿no? Y no lo tenemos acá Martín para contarnos los entretelones de por qué La Tempestad y no otra obra de Shakespeare. Pero ustedes en esos roles maravillosos, que Magalí, en esas 3 interpretaciones diferentes que haces, cambio de voz, cambio de postura, cambio de vestuario, te transformás totalmente, ¿no? Y eso a mí me llamó poderosamente la atención. Y Gustavo con tu personaje, ¿no? Con esto que él trae, ¿no? Que yo actúo acá, que yo actúo allá, que yo no voy a hacer esto, que como que uno dice, Pobre tipo, no, la verdad que es un miserable. pero uno lo quiere, ¿eh? Claro, Uno lo quiere sí, por eso, sí, porque sí. dice que le están jugando, el ego, viste, no sé, Te juega esa mala pasada. le juega una mala pasada Sí, ni y hablar, se ni hablar. la creyó, ¿no? Que es lo peor que nos puede pasar, creérnosla. Pero bueno, disfruté mucho de A propósito de La Tempestad, disfruté mucho de Cartas a mi hijo Federico, 2 espectáculos que recomiendo sin reservas, tienen que verlas, están en el Teatro El Crisol en Scalabrini Ortiz 657. María Marta Guitart va los domingos, a las 18 horas y A propósito de La Tempestad va los viernes a las 22 horas. Tanto para uno como para el otro tenemos una entrada. Pueden llamar al 5252-2241, comunicarse con Facu y darle sus datos. María Marta, muchísimas gracias por haber venido esta noche. Gracias a ustedes. Bueno, nos vamos a ir a ver mutuamente. Porque Martín hace Seguramente. mucho que me dice, yo los viernes se me complica con la niña porque uno ensaya y después para salir ya no Es que no uno tenés también tiempo. tiene familia, Claro. ¿viste? Claro, tiene una vida. Cuando llegás, ya decís, uy, ya no. Pero voy a ir, así que los espero también a ustedes. Sí, por Muchas gracias, supuesto. le he pasado muy bien. Bueno, me alegra, Los muchas oyentes los gracias. esperamos. Gustavo, Gracias. muchas gracias Magalí Gracias. por haber venido. A propósito de La Tempestad, a propósito de La Tempestad. Gracias que sigan- Martín y Marcela Freiman también que abren esa Sí, sala maravillosa y el trabajo Hermosa que sala, están increíble, haciendo ahí. muy cálida, muy linda y con un espacio escénico que a mí sí, que te enamora, porque es sí, para hacer, ¿sabés te que da sí? como alas para Es soñar. enorme, Es no te enorme, imaginás. a mí me encanta No eso, te sí, imaginás con que hay un espacio tan ese grande. tapete tan grande, Muy viste, bueno, tipo muy galpón, bueno. a mí me encanta, es como un teatro de Muy bueno, trabajo, ¿viste? Absolutamente, absolutamente. Bueno, todo el éxito y que continúen muchos meses, muchas temporadas, que siga volviendo Lorca, que siga volviendo Shakespeare y que sigan haciéndonos soñar a nosotros los espectadores. Muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias a Gracias. ustedes. Buenas Gracias. noches. Bueno. Nos reencontramos el próximo martes para más susurros.